¿Conoces la Esfinge? Un león monstruoso con rostro humano, asentado en Giza. 73 metros de longitud, 20 metros de altura. La escultura monumental más antigua de Egipto, tallada alrededor de 2500 años antes de la era del faraón Kefren. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Los científicos no pueden explicar 12 aspectos de este monumento. Erosión hídrica que no debería existir. Una cabeza demasiado pequeña para el cuerpo. Cámaras ocultas detectadas por radar. La nariz deliberadamente cincelada. Una barba que se desmoronó en pedazos. Cada enigma se suma al siguiente, hasta que finalmente te encuentras frente a una estatua que simplemente no encaja. La cabeza parece haber sido esculpida recientemente, mientras que el cuerpo muestra profundos canales verticales de erosión. Entre las patas se alza una estela de granito que cuenta una historia onírica. 3 túneles que no llevan a ninguna parte. Fragmentos de una barba ceremonial que se encuentran en museos de Londres y El Cairo. Y cuando realizas estudios con georradar debajo del monumento, las máquinas detectan espacios vacíos. Aquí está cada uno de estos misterios, junto con las fuentes que los confirman. Un estudio de 1994, publicado en el Journal of Archaeological Science, un análisis geológico de Robert Schoch del año 2000 presentado a la Geological Society of America, que incluía datos de tomografía sísmica de Thomas Dobecki y una descripción histórica del historiador árabe Alma Magzi de 1578 sobre el vandalismo de la Esfinge, conservada en los manuscritos de la Universidad de Cambridge. Ahora volvamos a la información clave. Examinemos las paredes. Siente con tus manos las profundas hendiduras verticales que surcan la piedra caliza. Estas marcas revelan la erosión causada por la lluvia. Canales verticales, perfiles redondeados, superficies onduladas. Un patrón característico de lluvias torrenciales y persistentes a lo largo de los siglos, tal como se detalla en investigaciones sobre sedimentos publicadas en Science and Quaternary Research. Pero, ¿qué ocurrió después? El área se desertificó. La meseta de Giza se tornó árida. Lluvias ligeras y esporádicas reemplazaron los diluvios que esculpieron esos profundos barrancos verticales. Los datos revelan que la erosión se extiende entre 1,82,50 metros por debajo de la base de la Esfinge. Ahora observa las estructuras cercanas, contemporáneas a la Esfinge. Muestran solo erosión eólica, marcas horizontales de abrasión, picaduras superficiales. Nada que se asemeje a los profundos canales acuáticos de la Esfinge. ¿La explicación? La cristalización de sal, impulsada por la acción capilar de las aguas subterráneas y la humedad de la arena. El agua asciende a través de los poros de la piedra caliza, disolviendo la sal. Los cristales se expanden en la superficie y la roca se desprende. Este proceso, presente en toda Giza, crea patrones distintos. En la Esfinge vemos desconchones, exfoliación y esos inconfundibles barrancos verticales, producto de las fluctuaciones del nivel freático. Judith Bambury, geóloga de Cambridge, analizó los sedimentos del Valle del Nilo, buscando rastros de la influencia del agua del Nilo durante el Imperio Antiguo, cuando las lluvias eran ligeramente más intensas. Sus hallazgos revelan que los cambios climáticos en la región de Giza comenzaron temprano en el Imperio Antiguo. Las arenas del desierto llegaron más tarde, alrededor de 2200 años antes de nuestra era. Pero esto no explica la profundidad y el estilo de la erosión vertical. Si la erosión requirió lluvias torrenciales, el cuerpo principal de la Esfinge debe ser anterior a 2500 años antes de nuestra era. Robert Schoch estimó inicialmente 5000 años antes de nuestra era, y luego propuso una fecha aún más antigua, 100.000 años antes de nuestra era, coincidiendo con el final de la última edad de hielo. La egiptología convencional rechaza esta hipótesis. Argumentan que, antes de la Cuarta Dinastía, no existía en Egipto una civilización capaz de esculpir la Esfinge, sin herramientas, sin infraestructura, sin evidencia de la mano de obra necesaria para extraer y dar forma a 73 metros de piedra caliza. Schoch responde que la erosión
sigue la forma del monumento. Si hubiera existido antes de la escultura, el patrón sería aleatorio. Pero no lo es. Los revestimientos de granito del Imperio Antiguo, que cubren los bloques del núcleo del templo, muestran el mismo tipo de erosión. Esto sugiere una única fase de construcción, una esfinge no tan antigua, incorporada posteriormente. ¿Podría ser que las formas que vemos en la esfinge sean producto de la naturaleza? Ristroff sugiere que la esfinge comenzó como una formación terrestre natural. Los antiguos egipcios la refinaron, agregaron el rostro y esculpieron los detalles, pero el contorno del cuerpo ya existía. Evidencia geoarqueológica de 2024 confirma intensas lluvias hasta el final del Imperio Antiguo, alrededor de 2200 años antes de nuestra era. No tan intensas como durante el período húmedo africano, pero suficientes para causar cierta erosión. ¿Explica esto la profundidad de la erosión de la esfinge? El misterio permanece sin resolver. Ponte frente a la esfinge y observa su cabeza. Algo no encaja. Su cuerpo se extiende a lo largo de 73 metros, pero su cabeza apenas alcanza los 5. Las proporciones son, cuanto menos, desconcertantes. ¿Cómo es posible si los antiguos egipcios eran tan meticulosos con la escala en sus esculturas monumentales? Otras esfinges exhiben proporciones equilibradas, pero esta parece extraña. ¿Podría ser que la esfinge originalmente tuviera una cabeza completamente diferente, una cabeza de león? Para los primeros egipcios, el león era un símbolo de poder mucho más potente que un rostro humano. De hecho, los leones aún habitaban la región de Giza durante el Imperio Antiguo. La forma felina representaba la fuerza y la autoridad divina. Ahora considera esto. Durante siglos, el cuerpo de la esfinge estuvo enterrado en arena hasta el cuello. La arena, paradójicamente, protege la piedra caliza de la erosión. Por lo tanto, la cabeza debería mostrar más signos de desgaste que el cuerpo, pero ocurre lo contrario. La cabeza parece más nueva. ¿Sugiere esto que fue remodelada en algún momento posterior a la creación del monumento original? Algunos investigadores proponen que la estatua original representaba a Anubis, o quizás a Buxac, guardianes de la necrópolis. Durante el primer periodo intermedio, entre 2200 y 2000 años antes de nuestra era, el caos se apoderó de Egipto. Multitudes enfurecidas destrozaron monumentos en Giza. La cabeza de Anubis, sus orejas y su hocico fueron destruidos, dejando solo un muñón en el cuello. ¿Fue entonces cuando un faraón posterior esculpió el rostro humano que vemos hoy? Algunos expertos, tras analizar comparativamente estatuas del Imperio Medio, identifican el rostro como el de Amenemhat II. Después de todo, Giza es una necrópolis, y la posición de la estatua encaja con ese propósito. Mark Lehner, quien ha estudiado la esfinge exhaustivamente, argumenta que el rostro coincide con los rasgos de Kefren, tal como se ven en las estatuas que se conservan de él. La estatua, además, se alinea con el complejo piramidal de Kefren, y la cantera coincide con la línea temporal. El estado de la cabeza refleja las técnicas escultóricas de la Cuarta Dinastía, sin evidencia de un remodelado posterior. El tamaño del cuerpo, además, tendría sentido con una cabeza más grande. La cabeza actual, sin embargo, parece como si hubiera sido añadida. ¿Refleja esto limitaciones de diseño originales o modificaciones posteriores? El debate continúa. El análisis estilístico del rostro, según algunos investigadores, muestra influencias del Imperio Nuevo, mientras que otros ven rasgos del Imperio Antiguo. Sin inscripciones que especifiquen quién y cuándo esculpió la cabeza, el misterio de sus pequeñas proporciones persiste. Identificaron 3 anomalías subterráneas frente a las patas, a los lados y a la izquierda de la parte trasera de la esfinge. Una de estas anomalías, ubicada en el lado sur, cerca de un altar de la época romana, apuntaba a la posible existencia de un pozo vertical. El equipo, utilizando sofisticados equipos electromagnéticos, envió señales al interior de la Tierra, midiendo la resistencia del subsuelo. Las áreas que mostraban una menor resistencia sugerían la presencia de espacios vacíos o materiales diferentes. Tomás Dovecki,
colaborando con Robert Schoch en el año, realizó estudios sísmicos que revelaron evidencia de una cámara debajo de la pata izquierda de la esfinge. Los datos obtenidos a partir de las ondas sonoras indicaban una oquedad en la roca sólida, aunque sus dimensiones permanecían imprecisas. Esta anomalía, sin embargo, podría ser tanto una fisura natural como un espacio creado por el hombre. La falta de perforaciones impidió confirmarlo. Pero, ¿qué hay de la legendaria Cámara de los Archivos? La teoría de la Cámara de los Archivos surgió de las visiones del psíquico Edgar Cayce, en la década de los años 30 del siglo XX. Cayce afirmaba que refugiados de la Atlántida construyeron la Esfinge y ocultaron un depósito de conocimiento en una cámara secreta ubicada bajo la pata derecha, entre la Esfinge y el Nilo. Esta cámara, supuestamente, contenía rollos que documentaban la civilización atlante, datados en 10.500 años antes de nuestra era. Cayce nunca presentó pruebas arqueológicas que respaldaran sus afirmaciones. No obstante, sus seguidores fundaron la Asociación para la Investigación e Iluminación, financiando excavaciones en Giza con la esperanza de descubrir la cámara. A día de hoy, la existencia de la Cámara de los Archivos permanece sin ser probada. Sin embargo, se han detectado características que podrían indicar la presencia de corredores o estructuras de cimentación aún no descubiertos, posiblemente parte de una red oculta que conecta la topografía ritual de Giza. Una estructura que se extiende a lo largo de cientos, quizás miles de metros. El anuncio de estos hallazgos generó un considerable interés mediático. Mientras se espera una confirmación independiente, se detectó arena a una profundidad de 0,50 a 2 metros, combinada con una anomalía de resistencia más profunda, de 10 por 10 metros, a una profundidad de 5 a 10 metros. El estudio sugiere que podría tratarse de una posible entrada arqueológica o un pozo funerario. Dos entradas, una en la parte trasera al norte del centro, la otra en el lado izquierdo, a medio camino entre las patas delanteras y traseras. Ambas conducen a callejones sin salida. Un tercer pozo, excavado a 27 pies por Weah y Peringa, se encuentra detrás de la cabeza. Todos han sido explorados, pero sin hallazgos significativos. Varize los selló con bloques de reparación y cemento. Afirman que la mayoría de estos pozos fueron excavados por buscadores de tesoros y ladrones de tumbas a lo largo de los siglos, y que no formaban parte del diseño original. Pero, ¿es realmente así? Los datos sísmicos siguen mostrando anomalías bajo la superficie. En toda Giza existen cuevas de piedra caliza naturales. La roca madre está atravesada por fisuras y vacíos formados hace millones de años. Distinguir entre las características naturales y las cámaras creadas por el hombre requiere perforaciones y observación directa. ¿Podrían estas anomalías ser simplemente formaciones geológicas o esconden algo más? La nariz ausente y las pruebas de vandalismo deliberado alimentan un mito persistente. ¿Fue Napoleón Bonaparte el responsable de la mutilación de la Esfinge? Se dice que los soldados de Bonaparte dispararon cañones contra la Esfinge durante la campaña egipcia de 1798, usándola como blanco de práctica. Pero esta historia, como veremos, es falsa. Frederick Lewis Norden, un explorador danés, dibujó la Esfinge en 1737, 61 años antes de la llegada de Napoleón. Su dibujo ya muestra la ausencia de la nariz. Pero la historia es aún más antigua. El naturalista francés Pierre Bannon visitó la Esfinge en 1546 y escribió que ya había sufrido daños, perdiendo el sello en su rostro y la belleza admirada por Abdel Latif en el año 1200. Pero, ¿quién fue el responsable de este acto de vandalismo? En 1378, Simaldar descubrió que los campesinos locales ofrecían sacrificios a la Esfinge, esperando controlar las inundaciones estacionales del Nilo y mejorar sus cosechas. Simaldar, considerando esto como idolatría, tomó un cincel y atacó la cara de la Esfinge, removiendo su nariz. La creencia local sostenía que el aumento de la cobertura de arena en la meseta de Giza fue una represalia divina por este acto de profanación. Se dice que Saaldar fue ejecutado por los enfurecidos habitantes, quienes lo culparon de la catástrofe.
Este acto de vandalismo deliberado, perpetrado por alguien que se oponía al culto de las estatuas, probablemente hizo que la nariz se desmoronara en fragmentos, perdiéndose en la arena. Excavaciones realizadas entre las patas de la esfinge en el siglo XIX descubrieron fragmentos de la barba ceremonial y el ureo, la cobra en la frente. Sin embargo, no se encontraron fragmentos de la nariz. Zahi Haas ha declarado claramente que Napoleón Bonaparte no tuvo nada que ver con la destrucción de la nariz de la esfinge. Piensa en esto: la destrucción de la nariz, simbólicamente, mató el espíritu que, según las creencias, residía en la estatua. Encontró varios fragmentos de la barba. También descubrió la punta del uraeus, la cobra que se portaba en la frente del faraón. Kabilia se llevó algunos fragmentos, dejando otros abandonados en la arena. Años después, cuando Émile Barasse limpió la esfinge entre 1925 y 1926, se recuperaron fragmentos adicionales de la barba, que fueron enviados de inmediato a El Cairo. ¿Pero qué significaba esta barba? Era una barba no recta, como la que llevaban los reyes en vida. Esto sugiere que la barba fue añadida durante una restauración posterior y no formaba parte de la escultura original de la Cuarta Dinastía. La mayoría de los expertos creen que fue el faraón Tutmés IV quien la añadió durante una restauración alrededor de 1400 años antes de nuestra era, durante la dinastía XVIII. La estela cuenta la visión de Tutmés. Siendo un joven príncipe, descansaba a la sombra de la esfinge durante una cacería. La esfinge, manifestándose como el dios Oremachet, le habló en un sueño. Le prometió el trono si limpiaba la arena que cubría el monumento. Tutmés cumplió su parte limpiando la arena, y tal como se le prometió, se convirtió en faraón. Para honrar al dios, añadió la barba mostrando detalles intrincados, hebras entrelazadas y una punta curvada. Un fragmento donado al museo por Caviglia, ahora catalogado como EA 58. Pero la historia no termina ahí. La cristalización de la sal, la implacable infiltración de la humedad. La barba se quebró, se desprendió y cayó entre las patas de la esfinge, destrozándose en pedazos. Era una adición tardía, destinada a transformar la esfinge en una representación divina. La existencia de esta barba plantea preguntas fundamentales sobre la apariencia original de la esfinge. ¿Cómo lucía realmente en sus inicios? Una esfinge de la Cuarta Dinastía, representando a Kefren, probablemente habría tenido una barba real recta. La barba divina curvada sugiere que, en el nuevo reino, la esfinge era venerada como un dios. Ya no era solo una estatua guardiana, sino Oremachet, Horus en el horizonte, una deidad solar intrínsecamente ligada a la imagen del faraón. La estela del sueño se encuentra entre las garras de la esfinge, un dintel de puerta reutilizado del templo funerario de Kefren. Las ranuras de las bisagras en la parte posterior coinciden con el dintel del templo. Tutmosis IV la erigió en el primer año de su reinado, 1401 antes de nuestra era. Según la cronología convencional, la estela dice: «La arena cubre mi cuerpo. Te he estado esperando para que hagas lo que está en mi corazón. Sé que eres mi hijo y mi defensor. El dios promete la realeza. Si quitas la arena, te daré mi reino en la tierra». Pero aquí está el misterio. Tutmosis IV no era el heredero al trono. Su padre, Amenhotep II, tenía hijos mayores. Existen pruebas en forma de 3 estelas intrincadamente talladas que muestran a otros príncipes haciendo ofrendas a la esfinge. Sin embargo, sus nombres fueron cuidadosamente borrados. Una publicación de Selim Hassan de la década de los 40, parcialmente desarrollada por Dorothy, sugirió por primera vez que Tutmosis se deshizo de sus hermanos, ya sea por muerte o por desgracia. Borró sus nombres y reclamó el trono, buscando legitimidad para su poder. Tutmosis IV sigue un patrón, pero su sueño se distingue. El dios habla directamente, hace tratos, quita la arena, obtén el trono. Este elemento transaccional sugiere una historia fabricada, no una auténtica experiencia mística. ¿Pero podría haber otra explicación?
Existe una enfermedad neurológica que causa intensas visiones espirituales y religiosidad. Podría explicar la temprana muerte de Thutmosis alrededor de los 30 años y su visión religiosa descrita en la estela del sueño. Los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal informan de profundas experiencias espirituales, conversaciones con deidades, una sensación de presencia divina. Si Thutmosis hubiera tenido esta enfermedad, su sueño podría haber sido una alucinación inducida por un ataque, interpretada como una revelación divina. Pero independientemente de si el sueño fue real, fabricado o inducido por la epilepsia, el objetivo de la estela es claro: legitimar la realeza de Thutmosis, demostrar piedad mediante la restauración de la esfinge y unirse al poderoso sacerdocio de Hore-Maged. Y la estela funcionó. Thutmosis reinó durante aproximadamente 10 años, dirigió campañas militares, construyó monumentos. Su momia, descubierta en la tumba KV-43 y trasladada a la Caché en KV-3, muestra un cuerpo extremadamente demacrado, señal de una grave enfermedad debilitante. Murió joven. La referencia a Kaado-Lovells sigue siendo una prueba discutible en el debate sobre la construcción de la esfinge. El ureo faltante y los colores pintados originalmente se han visto debilitados por la erosión durante milenios. El ureo se rompió, se cayó. La parte superior sobrevivió, pero el resto no. Los colores se desvanecieron hace siglos. La erosión lavó la pintura, los vientos del desierto, la exposición al sol y la abrasión por la arena hicieron lo suyo. Piensa en esto: al amanecer, la esfinge pintada, mirando hacia el este, habría brillado intensamente. Los intentos de reconstruir el aspecto original utilizan rastros de pigmentos y análisis comparativos. Las estatuas del Reino Antiguo muestran esquemas de color similares. Los modelos informáticos representan la esfinge con pintura. Los resultados son asombrosos. El monumento se transforma de una ruina erosionada en una figura divina y vibrante. 3 túneles ciegos, aparentemente sin un propósito definido. Todos terminan en la nada o han sido explorados con resultados mínimos. Estas excavaciones, sin embargo, sugieren que pudieron haber servido a un propósito en la historia del Gran Esfinge. ¿Ventilación? ¿Un acceso ritual? ¿Pozos de exploración que datan del Reino Antiguo o incluso restauraciones del Reino Nuevo? La ausencia de inscripciones nos impide conocer su verdadero destino. Pero espera, porque investigaciones sísmicas posteriores revelaron anomalías justo debajo de esta área. Imagina esto: la broca de perforación pudo haber pasado a escasos metros de cavidades adyacentes, inexploradas hasta ahora. ¿Qué secretos podrían esconderse en esas profundidades? El debate sobre su identidad continúa. Un análisis comparativo de su rostro revela similitudes con representaciones conocidas de Keops. Sin embargo, la famosa estatua de Diorita de Kefren, que se exhibe en el Museo de El Cairo, presenta proporciones diferentes. Los escépticos, por supuesto, cuestionan la validez de esta comparación. Se ha realizado un exhaustivo cotejo con numerosos rostros reales pertenecientes a la Cuarta Dinastía, y los resultados han sido publicados en revistas especializadas. El consenso general se inclina hacia Kefren, aunque no de manera absoluta. Existen diferencias sutiles, y la interpretación del estilo siempre será, hasta cierto punto, subjetiva. Pero, ¿qué otros elementos apuntan a Kefren? Consideremos la proximidad de su pirámide, la procedencia de la piedra caliza utilizada, el contexto arquitectónico y la coherencia estilística con otros monumentos del Imperio Antiguo. Además, los perfiles verticales ondulados resultan difíciles de conciliar con 45 siglos de erosión en un clima seco. Pero ¿podría haber algo más? Existe una teoría audaz que sugiere que el complejo de Huiza, en realidad, codifica conocimientos astronómicos legados por una civilización mucho más antigua. Piensa en esto por un momento. ¿Y si la esfinge fuera mucho más antigua de lo que creemos? Sin embargo, las interpretaciones de Casa, que apoyan esta idea, son rechazadas por la comunidad científica dominante, que las considera pseudohistoria. La secuencia de construcción parece indicar una sola fase. Las técnicas de datación como la dendrocronología, el carbono 14 o la luminiscencia
no pueden aplicarse a la piedra tallada. La piedra caliza tiene millones de años, y el proceso de esculpido no deja material orgánico susceptible de ser datado. Por lo tanto, dependemos del contexto proporcionado por los artefactos asociados y del análisis estilístico. Y este contexto, hasta ahora, apunta consistentemente hacia la cuarta dinastía. A menos claro está que futuras excavaciones revelen artefactos bajo la Esfinge que se remonten a un período predinástico. Hasta entonces, la fecha exacta de su construcción seguirá siendo objeto de debate. La estatua egipcia poseía un significado que trascendía lo evidente, una amalgama de múltiples deidades solares. El Gran Esfinge se transformó en un epicentro de fervor religioso, un lugar donde la devoción dejaba su huella en forma de grafiti en griego y latín, cubriendo las piedras circundantes. El nombre Esfinge perduró, pero la identidad egipcia original se desvaneció en el tiempo. Alineaciones con los solsticios, los equinoccios, los ortos estelares. Las pruebas, sin embargo, son objeto de debate. Lo que sí es innegable es que el Gran Esfinge está orientado con precisión hacia el este. En los días de equinoccio, el sol emerge directamente frente a él, un renacimiento simbólico, una nueva era que se alza desde el horizonte. El Gran Esfinge, como testigo silencioso del tiempo, fue incorporado a los sistemas de creencias contemporáneos. Imagina por un momento la magnitud de su viaje milenario, desde una estatua real hasta una deidad solar, un proceso fascinante que revela la maleabilidad de la fe y el poder perdurable de los símbolos. Esta transformación milenaria del Gran Esfinge, de estatua real a dios solar, ilustra a la perfección este proceso. Estructuras que se extienden cientos, incluso miles, de metros. En abril de 2024, una investigación del Getty Conservation Institute, utilizando un georradar tridimensional, reveló la existencia de vacíos interconectados bajo el ala occidental de la meseta. ¿Qué secretos ocultan estas anomalías? Zonas huecas extraordinarias, contiguas a la mismísima Esfinge. Posibles corredores aún por descubrir, estructuras fundacionales, una red oculta que conecta la topografía ritual de Giza. Pero hay más. Una prospección conjunta, japonesa y egipcia, también en 2024, detectó una estructura en forma de L bajo el cementerio occidental, de 10 por 15 metros. Rellena de arena, con una profundidad que oscila entre 0,5 y 2 metros. Y conectada a una anomalía de resistividad aún más profunda, de 10 por 10 metros, situada entre 5 y 10 metros de profundidad. ¿Podría ser una entrada? ¿Un pozo funerario sellado por el tiempo? Imagina esto. Existe una ciudad subterránea, una intrincada red de túneles que preceden a las propias pirámides, espacios rituales excavados en las entrañas de la meseta. Claro, existen explicaciones más prosaicas. Cuevas calcáreas naturales, restos de antiguas excavaciones, canales subterráneos de agua. No olvidemos que bajo Giza se encuentra el acuífero del Nilo. La acción capilar mueve constantemente el agua a través de la piedra caliza, creando oquedades a medida que disuelve la roca. Los egiptólogos, comprensiblemente, llaman a la cautela. Afirman que las teorías sensacionalistas socavan la credibilidad de la investigación seria. Pero las anomalías detectadas por el radar son innegables. Algo hay ahí abajo. Múltiples estudios, utilizando diversas tecnologías, han confirmado la existencia de estos vacíos. Esta técnica no invasiva podría cartografiar el subsuelo de la Esfinge, pero, hasta la fecha, no se ha realizado un escaneo completo. Financiación, permisos, tiempo, barreras que se interponen en el camino del descubrimiento. Hasta entonces, estas oquedades permanecen como un enigma más de la Esfinge. Detectadas, sí, pero aún sin explorar. En 2024, el radar reveló vacíos a los que nadie puede acceder. La Esfinge acumula secretos a un ritmo mucho mayor del que la ciencia puede desvelarlos. Pero 12 aspectos permanecen sin explicación, un enigma persistente que desafía nuestra comprensión. La erosión hídrica, vestigio de un clima que desapareció hace 7000 años, es solo el principio.
¿Por qué la cabeza parece tan pequeña en relación con el cuerpo? Existen cámaras detectadas, pero aún inexploradas, aguardando ser reveladas. En el año 1378, la nariz fue brutalmente mutilada. La barba divina, reducida a fragmentos. Una estela propagandística proclama una realeza de origen divino. Los colores originales, desvanecidos, y la cobra ausente. Túneles que no conducen a ninguna parte. Un rostro, quizá, que no pertenece a Kefren. Una datación que contradice la evidencia geológica. Un dios, transformado y renombrado por los griegos. Y bajo las patas de la criatura, vacíos donde algo o alguien espera. Nuevas investigaciones, programadas para el año 2026, aguardan la aprobación del Ministerio de Antigüedades. ¿Por qué cuestionamos la cabeza? Porque los arquitectos, con su conocimiento innato de las proporciones, intuyen una anomalía. ¿Cómo detectamos las cámaras? Gracias a la tecnología de radar, que nos permite ver lo invisible. Imagina esto. Cada nuevo descubrimiento no hará sino añadir más misterio a la ecuación. Esa es la esencia de la arqueología. Cada respuesta desenterrada engendra nuevas preguntas. El Esfinge, con sus 73 metros de piedra, contempla el este desde hace 4.500 años, o quizás más, aguardando el amanecer, vigilando a los muertos, siendo testigo del ascenso y la caída de las civilizaciones. Un guardián silencioso cuyos secretos no se revelarán fácilmente. Pero nosotros persistimos en nuestra búsqueda, porque es esa curiosidad insaciable la que impulsa la ciencia. Y siempre, siempre seguiremos preguntando.